tal, amigos? Bienvenidos a Diálogo desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy compartiremos con el doctor en Ciencias Políticas, Andrés Cañizales. Él es investigador y profesor en esta casa de estudios. Andrés Cañizales es también comunicador social, egresado de la Católica y licenciado en Historia de Venezuela. Su doctorado en Ciencias Políticas lo obtiene en la Universidad Simón Bolívar. Desde el 2003, el doctor Cañizales está ligado académicamente a esta universidad, no solo como profesor en pre y posgrado, sino también desde el Centro de Investigaciones de la Comunicación, donde ha desarrollado una línea de trabajo sobre la relación de los medios de comunicación con la democracia y el papel de la libertad de prensa. Ejerce en la actualidad la presidencia de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación, además de la acreditación como investigador ante el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación. También coordina el Grupo de Trabajo en Comunicación Política y Medios de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Y como si esto fuera poco, escribe regularmente en la prensa venezolana y sus artículos publicados en el Diario Nacional, también el Tal Cual, el Impulso, el Tiempo y la Verdad. Mantiene actualizado el blog infocracia.org y recientemente publicó el libro Hugo Chávez, Presidencia Mediática. Hoy, haciendo un alto en sus múltiples actividades, Andrés Cañizales está con nosotros para compartir su pasión por la investigación de la comunicación y en particular su método de sacarle provecho al tiempo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y bien, encantado de estar en este espacio. Bueno, vamos a comenzar, profesor, por su habilidad de manejar el tiempo. ¿Cómo se organiza para poder cumplir con todas estas actividades que hemos relatado? Bueno, creo que el paso por la universidad estudiando comunicación social potenció en mí una cierta habilidad en el campo de la comunicación escrita. De hecho, es buena parte de lo que hago, combinando la investigación con una capacidad, digamos, de escribir, de poder, digamos, tener facilidad para que se me den los textos escritos. Y eso ha ayudado, pues, a que en buena medida pueda tener ese currículum que tú has mencionado. No, pero es muy bueno porque además como investigador de la comunicación, pero al mismo tiempo desde el punto de vista ya de hombre que escribe para los medios, pues tiene las dos caras de la moneda, que en definitiva son una, pues la pasión por la comunicación. Bueno, ya hablamos de cómo hace para organizar el tiempo, pero ¿cuándo se gradúa en comunicación social y cómo descubre su interés específicamente por la investigación? Yo me gradué aquí en la Universidad Católica en el año 88. Ingresé a la UCAP en el año 83, provengo de Barquisimeto y bueno, me trasladé a Caracas para estudiar en la universidad y digamos ya en el tiempo en que era estudiante sentía mucho interés no tanto por el ejercicio periodístico como reportero, que muchos de mis colegas en esa época estaban entusiasmadísimos con el tema del reporterismo. Ya en esa época a mí me interesó y me vinculé a algunos profesores para ser asistente de investigación. Llevé algún proyecto con el profesor Alejandro Alfonso, quien luego se fue a la UNESCO, para hacer en ese momento, hacíamos mucho trabajo de documentación, cosas que hoy hace automáticamente sí. Google y los buscadores. Pero en aquel momento, pero en aquel momento era, digamos, recuerdo el padre Jesús María Aguirre, si había que escribir un trabajo sobre un cierto tema, te daba una carpeta así con recortes de prensa, y buena parte de mi interés en la investigación vino en ese momento de la mano de algunos profesores con los cuales colaboré en algunas de sus investigaciones. Por ejemplo, José Martínez Terrero, yo colaboré con él para la actualización de un libro que era sobre la historia de la publicidad en Venezuela, por ejemplo, también. Entonces, eso ya en ese momento a mí me abrió como una perspectiva de que quería vincularme en el futuro al tema de la investigación. Que es sumamente importante también, porque la comunicación es una disciplina en constante evolución, ¿no? Y cada día pues hay elementos, allí hay que poner la lupa. Ahora, ¿se considera usted un investigador nato? No, soy, digamos, una persona un poco heterodoxa, pues que se mueve en muchos ámbitos. Creo que parte de lo que he logrado hacer es combinar esa capacidad de comunicar, es decir, por mi propia naturaleza, la capacidad de escribir, de decir cosas, de relacionarme con la lógica de cómo están funcionando los medios de comunicación, con un cierto contenido que no siempre es investigativo. En muchos casos yo escribo lo que son mis reflexiones,
personales a partir de lo que voy observando. Obviamente, pues hay una base en algunos trabajos que hemos hecho, tanto para maestría, doctorado, que fueron investigaciones de largo aliento, y en otros casos he participado en proyectos muy relacionados con el monitoreo de medios, es decir, seguimiento de medios, que están cubriendo los medios, el análisis de la cobertura periodística de ciertos temas. Es importante en estos momentos pues esa percepción. Ahora, ¿cuál es la fortaleza del Centro de Investigación de la Comunicación de aquí de la UCAP? El Centro de Investigación de la Comunicación ha pasado por una etapa, digamos, de transformación importante en el último año. Precisamente una de las líneas de trabajo que se han decidido fortalecer es la línea de trabajo en la que estoy yo, que tiene que ver con toda esta lectura sobre la comunicación política, la relación entre los medios, la democracia, el papel de la libertad de expresión. Recientemente ha sido nombrado como director del centro el profesor Carlos Delgado Flores, quien ha venido trabajando todo el tema de los nuevos medios, las transformaciones que está viviendo el periodismo en Venezuela. Esa va a ser otra línea de trabajo interesantísimo, porque además en este momento se están dando esos cambios. O sea, estamos en perfecto gerundio, pues si me permite el símil. Ahora, ¿por qué son importantes las investigaciones de la comunicación sobre este mismo tema aquí en Venezuela, en esta Venezuela de hoy? Fíjate, el trabajo que hemos hecho, y allí digamos, no solamente quienes estamos vinculados al centro, sino a otras dependencias de la universidad. Yo he trabajado en los últimos años muy de cerca con Marcelino Bisbal, quien es el director de los posgrados de comunicación. Marcelino ha tenido la habilidad de convocar a numerosos colaboradores y ha realizado ya 3 libros en conjunto con un grupo de personas, en las cuales hemos ido retratando todo el tema del impacto de la hegemonía comunicacional en Venezuela. Hay un libro que se llama precisamente Hegemonía y Control Mediático, editado por Alfa hace ya unos 3 años, que fue un libro clave para entender la hegemonía comunicacional. Está próximo a salir en este mes de diciembre un libro que se llama Saldo en Rojo, que es un balance de las comunicaciones y la cultura en la era de Chávez. Ese libro también lo ha coordinado Marcelino. Yo he tenido la oportunidad de escribir allí un tema que me interesa, que fue precisamente la transformación que han vivido algunos medios, y en particular el caso de Globovisión, cómo ese medio se transformó y cómo ese medio vivió, digamos, un proceso de acoso durante muchos años del gobierno de Chávez, hasta que se logró una venta, digamos, forzada para torcer, digamos, su línea editorial. Entonces, parte de lo que hemos hecho y la importancia, dado que tú me preguntas eso, lo que hemos hecho, creo que ha sido describir, fotografiar, documentar el proceso político y cómo el proceso político en Venezuela ha tenido un cambio significativo en el ecosistema de medios, cómo el sistema de medios en Venezuela ha cambiado la propiedad, ha cambiado la programación, ha cambiado incluso la vocación de muchos medios de comunicación, y parte de lo que hemos hecho en los últimos años es dejar una documentación de eso. Y que el día de mañana seguramente este será material básico para entendernos como no solamente pues como personas que ejercen el trabajo en los medios, sino entendernos como país y lo que ha pasado aquí, porque sin duda alguna la historia de los medios en nuestro país está relacionada con la historia, en este caso pues política de Venezuela, y por eso no me extraña pues su vinculación con la historia y también con el tema de las ciencias políticas. Ahora, ¿cómo se diseñan estas investigaciones que se realizan, doctor? Básicamente, en muchos casos hemos estado como atentos a ciertos fenómenos. Por ejemplo, un tema en el cual hemos escrito varias cosas y hemos estado haciendo seguimiento tiene que ver con el tema de las cadenas. Es decir, la realidad nos impone muchos temas. Es decir, en la medida en que ya durante la presidencia del difunto Hugo Chávez se empezó a utilizar de forma recurrente las cadenas, empezamos a ver los impactos que tienen las cadenas, no solamente en la programación de los medios radioeléctricos, sino también, por ejemplo, en el acceso a la información de la ciudadanía. Es decir, cuando hay una cadena, hay una sola voz para todo el país. Entonces, ese tema... Y muchos pensaron que esto iba a cesar una vez pues el deceso del presidente Chávez. No, pero se ha agudizado, se ha agudizado y se ha transformado. Entonces, nos encontramos con que hay temas que ya nos los arroja la propia realidad. Allí, digamos, empezamos como a elaborar instrumentos para poder hacer seguimiento de ese fenómeno.
En otros casos hemos hecho investigaciones que tienen que ver con el análisis de la cobertura de medios, por ejemplo, en el contexto electoral. La Universidad Católica, y en particular bajo la rectoría del Padre Virtuoso, pues ha estado muy atento a que la universidad sea, digamos, como un foco de referencia en el seguimiento electoral. El tema de los medios tiene un papel importante, qué papel juegan los medios en las elecciones, y ya, por ejemplo, para el año, en las elecciones de octubre del 2012, hubo un papel importante del Centro de Investigaciones analizando y dando seguimiento de la cobertura periodística de las elecciones. Allí, digamos, básicamente se elaboraron una serie de instrumentos para ver aspectos que tenían que ver con cuáles mensajes políticos tenían más impacto, la orientación, si había una afinidad política de los medios hacia una u otra tendencia. Nos paseamos también últimamente por el impacto que están teniendo o no las redes sociales en esa conformación de la opinión pública y en particular en el tema electoral, cómo los políticos están usando o no las redes sociales en las campañas. Esos han sido algunos de los temas que en los últimos meses hemos estado trabajando. Temas de la actualidad a ser investigados. Ahora, ¿quiénes participan en estas investigaciones, doctor? ¿Profesores, alumnos? ¿Cómo se da la composición? Fíjate, en el caso de todo el trabajo, que fue un trabajo grande que se hizo en el año pasado, el año 2012, para la campaña presidencial, en la cual fue reelecto Hugo Chávez en octubre del 2012, allí se conformó un equipo grande, la universidad dio, digamos, un apoyo importante para que se realizara una investigación amplia. Ese trabajo estuvimos involucrados 4 profesores, 2 de planta del centro y 2 que se contrataron, más un conjunto de estudiantes. Eso es una de las cosas en las cuales nos apoyamos mucho. Buena parte de lo que te comentaba, de cómo se procesa, se va documentando estos temas, tienen que ver con el apoyo de estudiantes, bien sea bajo la figura de becas trabajo, es decir, estudiantes que colaboran con la condición de ser exonerados en la matrícula, o estudiantes que se contratan, digamos, directamente como asistentes de investigación. ¿Cómo ha sido percibido ya, pues, desde el punto de vista de su obra, el trabajo del libro sobre el presidente Chávez? Ha sido bien interesante. Bueno, comentaba fuera de cámara que hasta hemos tenido la posibilidad de tener algún tipo de ingreso económico. Este libro fue editado por la editorial Alfa, que es una de las editoriales más serias del país. Hemos tenido buena repercusión. El libro no se ha agotado, pero ha tenido una buena venta, especialmente, digamos, en algún tipo de ferias universitarias, se ha llevado algunos eventos del área, digamos, de comunicación. Realizamos un par de presentaciones en su momento, y en este momento, cuando se intenta o se hace una lectura sobre lo que fue el gobierno del presidente Chávez, es un libro que ayuda a entender cómo esa lógica mediática fue algo distintivo de ese gobierno. Bueno, un libro de referencia, sí, para entender y entendernos, porque de alguna manera todos hemos sido tocados por lo que han sido estos 14 años de gobierno. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Así llegamos al final de este diálogo desde La Colmena con el doctor Andrés Cañizales. Pronto estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés. Para conocer más detalles sobre el Centro de Investigación de la Comunicación, nos puede contactar a través de la página, la www.ucap.edu.pe. Hasta una nueva oportunidad.